sur inmediato de nuestra frontera está hoy dominado enteramente por cárteles delictivos que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen el control total de toda una nación y son una gran amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles le hacen la guerra a Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos les haga la guerra a los cárteles. Algo impactante acaba de suceder. Los Chapitos, los hijos de El Chapo, han enviado un mensaje directo y sin filtros a Donald Trump. ¿Qué tiene que ver con la seguridad de la zona? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Prepárate para descubrir la verdad detrás de este mensaje brutal. No te pierdas este video que está a punto de sacudir todo. La semana pasada, algo que parecía impensable ocurrió en las oscuras y peligrosas calles de Sinaloa. En una madrugada fría y lluviosa, un mensaje de advertencia se coló en los canales más secretos del Internet, un mensaje que nadie esperaba. Los hijos de El Chapo, los llamados Chapitos, habían emitido una amenaza directa e inusitada. En un tono desafiante y con un dejo de furia apenas contenida, mandaron un mensaje claro y directo a las autoridades estadounidenses: fuera sus soldados de mi zona. La noticia comenzó a circular rápidamente. Primero entre los círculos más cerrados de los que conocen los entresijos del poder. Luego, como un incendio, se extendió por todos los medios. Los ecos de la amenaza resonaron en cada rincón de la región. Los Chapitos no eran solo los herederos de un imperio, sino que también se habían convertido en una fuerza imparable, un grupo con un control que iba más allá de lo que se podría haber imaginado. Pero lo que muchos no sabían es que este mensaje no era solo una provocación, era la punta de un iceberg de enfrentamientos, conspiraciones y una lucha por el control que estaba a punto de estallar. Y esta vez, el conflicto no se iba a librar únicamente en las calles de México, sino que la amenaza alcanzaba a los límites de la política internacional. Los Chapitos estaban dispuestos a demostrar que su dominio no podía ser desafiado sin consecuencias. El lunes por la mañana, en una ciudad de la frontera, los primeros signos de tensión empezaron a manifestarse. No era un simple ajuste de cuentas. En una operación secreta, las fuerzas de élite de ambos países se desplegaron en las sombras, preparándose para una confrontación de escala nunca vista. Informantes aseguraban que desde días antes, los Chapitos habían movilizado a miles de hombres entrenados, dispuestos a luchar por cada centímetro de territorio. En el aire, se sentía una pesada amenaza de violencia que se avecinaba. Mientras tanto, en las calles, los residentes de Sinaloa vivían un escenario cada vez más hostil. En el centro de la ciudad, las paredes comenzaron a llenarse de carteles con mensajes codificados y advertencias crípticas. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que sucedía, pero todos lo sabían. El imperio de los Chapitos estaba a punto de librar una batalla sin cuartel. El conflicto no solo involucraba a los Chapitos y su territorio, sino que las tensiones con los Estados Unidos se habían intensificado a niveles nunca antes vistos. Fuentes cercanas a la administración de Trump habían confirmado que había órdenes de intervenir en la región. El gobierno estadounidense había comenzado a enviar tropas a la frontera para fortalecer su presencia, y los rumores de un enfrentamiento inminente comenzaron a tomar fuerza. A medida que los días avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. A escondidas, se desplegaban nuevas tácticas. En la zona más conflictiva, grupos armados comenzaban a tomar control de carreteras y puntos estratégicos, bloqueando el paso a cualquier fuerza extranjera. Los Chapitos habían trazado un plan meticuloso y no había marcha atrás. Sabían que la única manera de mantenerse en el poder era demostrar su fuerza, y lo harían de manera contundente. En una ciudad costera, en las primeras horas de la madrugada, una incursión violenta dejó claro el mensaje de los Chapitos. Las fuerzas de élite de los Estados Unidos fueron sorprendidas mientras realizaban una operación de reconocimiento. En un enfrentamiento de ritmo frenético, el caos se desató. Los vehículos blindados fueron atacados con precisión letal. Testigos describieron cómo los atacantes, perfectamente organizados, parecían anticiparse a cada movimiento de las fuerzas estadounidenses. La violencia en el lugar fue indescriptible, y la humillación fue evidente para aquellos que se encontraban en el lado equivocado del conflicto. Al mismo tiempo, una serie de mensajes se filtraban desde las profundidades del gobierno mexicano,
alertando sobre los movimientos de las fuerzas extranjeras. En un giro inesperado, ciertos grupos dentro del gobierno mexicano comenzaron a mostrarse más receptivos a las demandas de los chapitos, al menos en apariencia. Sabían que enfrentarse directamente a ellos no era una opción viable, y que ceder terreno podría ser la única forma de evitar una guerra abierta en su territorio, pero al hacerlo, dejaban claro que el poder del cartel era ahora un componente esencial de la política en la región. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los primeros indicios de una confrontación a gran escala comenzaron a salir a la luz. Una serie de ataques aislados se reportaron en las zonas de frontera y las fuerzas estadounidenses aumentaron su presencia. Pero los chapitos, más astutos que nunca, comenzaron a jugar con los miedos del enemigo. Rumores de una alianza secreta entre ellos y otras facciones del crimen organizado se extendieron rápidamente, creando un ambiente de desconfianza y paranoia tanto en México como en los Estados Unidos. El resultado de todo esto era inevitable: una guerra fría de nervios, movimientos estratégicos y, por supuesto, violencia. Pero lo que nadie anticipaba era que los chapitos, con su vasto imperio de poder y recursos, ya tenían en mente el siguiente paso. Mientras las autoridades de ambos países se preparaban para lo peor, la estrategia de los chapitos iba mucho más allá de un simple mensaje de advertencia. Esto no era solo un conflicto sobre territorio, esto era una lucha por el control absoluto, y el resultado final podría cambiar el rumbo de la historia de ambos países. La pregunta ahora era, ¿quién cedería primero? Las tensiones aumentaban cada hora, y los ecos de este enfrentamiento resonaban en cada rincón de la frontera. Lo que comenzó como un mensaje brutal de los chapitos se había transformado en una guerra que iba mucho más allá de lo que se podría haber imaginado. Lo peor estaba por venir, y nadie sabía cómo terminaría este juego mortal. La tensión en la región de Sinaloa había alcanzado su punto de quiebre. Tras semanas de preparativos y movimientos estratégicos por parte de las fuerzas mexicanas y estadounidenses, un giro inesperado sorprendió a todos. Los vuelos de drones de las fuerzas de Estados Unidos, que antes pasaban desapercibidos en la región, se convirtieron en un factor decisivo. Un operativo conjunto de fuerzas especiales, respaldado por una vigilancia aérea de precisión, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la estructura de los chapitos. Pero lo que nadie esperaba fue cómo los hijos de El Chapo, con su astucia y poder, reaccionaron ante la amenaza. En la misma madrugada en que se produjo la captura de varios de sus lugartenientes, las calles de Sinaloa comenzaron a llenarse de violencia sin precedentes. El cruce de disparos entre las fuerzas del orden y los miembros del cartel fue tan intenso que incluso los residentes más valientes preferían refugiarse en sus casas. Los chapitos no solo estaban defendiendo su territorio, sino que estaban enviando un mensaje brutal: no cederían ni un paso. En una operación relámpago, los miembros de los chapitos, entrenados para anticipar cualquier movimiento, reaccionaron rápidamente a la presencia de los drones. Usaron tácticas poco convencionales, distribuyendo equipos para interceptar las señales y desviar la trayectoria de los aparatos de vigilancia. A pesar de los avances tecnológicos, el control absoluto sobre el terreno seguía en manos de quienes mejor conocían su entorno. A medida que el ejército mexicano y las fuerzas de élite de Estados Unidos se movilizaban, un clima de incertidumbre se apoderaba de todos los involucrados. Sin embargo, las operaciones no iban como se había planeado. Los chapitos estaban un paso adelante. En una acción particularmente escalofriante, un convoy de tropas estadounidenses fue emboscado en una de las zonas más recónditas de la frontera. Lo que comenzó como un intercambio de fuego se convirtió en una trampa mortal. Testigos narraban cómo las unidades se vieron atrapadas en un laberinto de callejones bloqueados, rodeados por miles de hombres armados con precisión quirúrgica, dispuestos a mostrar que el poder del cartel no podía ser ignorado. El caos se desató. Los vehículos blindados fueron incendiados y las fuerzas extranjeras, incapaces de movilizarse de manera efectiva, se vieron forzadas a retirarse en medio de la oscuridad, dejando atrás un rastro de horror. Los sobrevivientes hablaban de cómo la humillación era palpable, pues no solo perdieron terreno, sino que el mensaje de los chapitos había sido claro: nadie entra aquí sin consecuencias.
Mientras tanto, las noticias de los avances de los Chapitos se esparcían rápidamente por la región. Se rumoreaba que, en las sombras, se habían aliado con otras facciones del crimen organizado que compartían un interés común: debilitar a las fuerzas extranjeras y recuperar el control total de Sinaloa. Estas alianzas, tan peligrosas como impredecibles, fortalecían la posición de los Chapitos, que se mantenían firmes en su postura. Su mensaje no solo era contra las fuerzas extranjeras, sino también contra cualquier enemigo local que se atreviera a desafiar su dominio. En un giro dramático, los informes filtrados desde el corazón de la operación conjunta entre México y Estados Unidos revelaban que, en realidad, los drones no habían logrado el impacto esperado. Aunque el uso de drones había facilitado las detenciones iniciales de miembros de la organización, los Chapitos comenzaron a diseñar una contraofensiva aún más audaz. Habían creado un sistema de comunicación secreto que les permitía contrarrestar cada intento de las fuerzas extranjeras por interceptarlos. Sin embargo, los enfrentamientos no solo se libraban con armas. En un acto de pura humillación, los Chapitos comenzaron a filtrar información confidencial de las autoridades estadounidenses, dejando claro que su alcance llegaba mucho más allá de lo que se pensaba. La situación se volvió aún más peligrosa cuando se descubrió que algunos elementos dentro de las fuerzas mexicanas parecían tener vínculos con los Chapitos. El ejército mexicano, que previamente había colaborado con Estados Unidos en operativos conjuntos, se encontraba dividido. Algunos militares, tentados por la corrupción o incluso por lealtades ocultas, facilitaban el acceso de los Chapitos a lugares estratégicos. Esta división interna comenzó a generar un clima de paranoia tanto en las fuerzas mexicanas como en las extranjeras. Los Chapitos, al parecer, habían infiltrado no solo las calles de Sinaloa, sino también las filas de los que se suponía debían detenerlos. Mientras tanto, la violencia aumentaba en las ciudades cercanas a la frontera. Las balaceras entre facciones rivales se convirtieron en algo cotidiano. Los vehículos blindados, que antes eran símbolos de autoridad, ahora eran simples objetivos en un juego mortal donde los Chapitos tenían el control absoluto. La humillación de las fuerzas extranjeras fue un tema constante en las calles. Los rumores de un nuevo tipo de tecnología, utilizada por los Chapitos para desplazar a los soldados y confundir a los drones, se extendían rápidamente. Las fuerzas estadounidenses, sin embargo, no estaban dispuestas a ceder ante el desafío. En las últimas horas, se reportó que un nuevo frente se había abierto. Un grupo de disidentes dentro de los Chapitos había comenzado a desobedecer órdenes y tomar represalias contra cualquier miembro del cartel que no siguiera la línea. Este movimiento interno significaba que, si las fuerzas extranjeras no lograban infiltrarse y desmantelar rápidamente la estructura, lo que vendría a continuación sería una guerra total, no solo contra los Chapitos, sino contra el propio imperio que habían construido a lo largo de los años. Las noticias de enfrentamientos constantes y de la desaparición de figuras clave del gobierno mexicano solo aumentaban la incertidumbre. Nadie sabía si esta batalla podría ser contenida. Los Chapitos habían lanzado su desafío, y ahora el mundo entero estaba viendo cómo una batalla por el control de Sinaloa y por la supremacía en la frontera alcanzaba niveles insostenibles de violencia, traición y terror. La atmósfera de tensión no dejaba espacio para la calma. En las últimas horas, la amenaza de intervención militar unilateral por parte de Estados Unidos se convirtió en una sombra constante que se cernía sobre el futuro de la región. Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, había dejado claro que si los cárteles mexicanos seguían desafiando la seguridad de su país, el Pentágono no dudaría en emprender acciones directas. Pero lo que nadie anticipaba era el efecto de estas palabras sobre la delicada situación que ya se vivía en las fronteras. El eco de las amenazas resonaba en todos los rincones del gobierno mexicano. En las altas esferas de poder, la presión era insoportable. Aunque el presidente López Obrador había asegurado que la soberanía nacional sería defendida a toda costa, los analistas comenzaban a dudar de que pudieran controlar una situación tan volátil. Los Chapitos, por su parte, no solo desafiaban a las autoridades mexicanas, sino que cada día se sentían más respaldados por sus aliados locales e internacionales. Nadie podía prever cómo terminaría este choque de titanes.
Los cárteles, acostumbrados a operar desde las sombras, ahora operaban con una audacia que reflejaba una confianza peligrosa. En la madrugada, los informes de inteligencia comenzaron a filtrarse, insinuando que los chapitos estaban preparados para responder a cualquier ataque. No se trataba solo de defender su territorio, sino de enviar un mensaje claro. No se dejarían intimidar. Mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos intensificaron su presencia en la frontera, con aviones y helicópteros surcando el aire a baja altura, dando la sensación de que una confrontación era inminente. La tensión estaba a punto de estallar, y las líneas entre aliados y enemigos se difuminaban rápidamente. Las primeras señales de lo que se avecinaba llegaron cuando un convoy militar estadounidense fue atacado en una de las rutas más cercanas a Sinaloa. No fue un simple choque armado, fue una emboscada perfectamente calculada. Los chapitos, que ya conocían cada centímetro del terreno, habían preparado trampas con explosivos y bloqueos que no solo desbarataron la operación, sino que humillaron a las fuerzas extranjeras. Al amanecer, la noticia de la derrota se propagó rápidamente, alimentando el furor de aquellos que apoyaban a los cárteles. Las autoridades mexicanas, que hasta ese momento habían jugado a equilibrar las relaciones con Washington, se vieron atrapadas en un torbellino político. El gobierno no podía permitirse ceder ante las amenazas, pero al mismo tiempo, la presión interna sobre la militarización de la frontera aumentaba. Los líderes de los cárteles, sabedores de que la confrontación directa podría llevar a una guerra total, se mantenían en las sombras, mientras sus sicarios recorrían las ciudades con una amenaza velada de venganza. Con cada día que pasaba, la situación se volvía más caótica. Las noticias de nuevas emboscadas, secuestros y enfrentamientos se multiplicaban. En la zona de Sinaloa, los habitantes, que una vez vivieron en relativa tranquilidad, se encontraban atrapados en un conflicto que no sabían cómo gestionar. Las calles se habían convertido en campos de batalla. A medida que las fuerzas de Estados Unidos avanzaban hacia el sur, un aumento de la violencia se hizo evidente. Los chapitos no solo se defendían, sino que estaban dispuestos a expandir su influencia, a hacerle saber al mundo entero que el territorio mexicano era suyo. Un informe filtrado reveló que los cárteles, mediante sofisticadas redes de comunicación, habían logrado anticiparse a varios movimientos militares de Estados Unidos. Usaban señuelos, cortinas de humo y hasta tácticas de guerra psicológica para desorientar a sus enemigos. Había rumores de que en sus filas se encontraban expertos en estrategias militares, y algunos analistas comenzaron a sospechar que había algo más profundo en juego, una guerra de desgaste que podría llevar años, si no décadas, para ser resuelta. Los chapitos sabían que Estados Unidos no toleraría mucho más antes de actuar, pero también entendían que una victoria en este conflicto podría significar no solo el control de la región, sino el dominio total de la narrativa mundial. La presión sobre las fuerzas mexicanas crecía cada minuto. Los operativos conjuntos con Estados Unidos parecían tener poco impacto, y las fuerzas locales se veían sobrepasadas por la magnitud de los enfrentamientos. El colapso de la autoridad parecía inminente. La moral de los soldados caía con cada ataque sorpresa de los cárteles. En algunas zonas, los soldados se retiraban sin luchar, dejando atrás un terreno cubierto por el rastro de la humillación. Aquellos que caían prisioneros eran tratados con una brutalidad escalofriante, como una muestra de lo que sucedería a quienes osaran desafiar a los chapitos. Mientras tanto, la comunidad internacional comenzaba a volverse cada vez más consciente de la gravedad de la situación. Las noticias de las emboscadas y el aumento de la violencia llegaron rápidamente a los pasillos de la Casa Blanca. Los asesores del presidente Biden debatían las implicaciones de una intervención militar directa. Algunos abogaban por una acción inmediata, mientras que otros sugerían que cualquier movimiento militar debía ser cuidadosamente calculado. Nadie quería que la guerra se extendiera más allá de las fronteras mexicanas. Pero las acciones de los chapitos demostraban que la batalla se había convertido en algo mucho más complejo de lo que se había anticipado. Con la amenaza de intervención inminente, las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una creciente incertidumbre. Los movimientos militares de las fuerzas de Estados Unidos se intensificaron,
y las fuerzas mexicanas se vieron atrapadas en medio de una guerra que no habían planeado. La pregunta que todos se hacían era si los chapitos, al final, lograrían su objetivo. ¿Derrotarían a las fuerzas extranjeras y mantener su dominio sobre Sinaloa o se verían superados por la maquinaria militar estadounidense? Sin embargo, lo que estaba claro para todos era que la respuesta a esta pregunta no se encontraría en los próximos días, sino en la construcción de una nueva era de confrontación. El conflicto entre los cárteles mexicanos y las fuerzas extranjeras, ahora cargado de promesas de represalias y contraataques, estaba lejos de llegar a su fin. Los próximos días, semanas y meses serían decisivos para el destino de la región. La violencia estaba lejos de cesar. La tormenta de tensión entre México y Estados Unidos continuaba sin cesar, como una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. El reciente traslado de 29 de los narcotraficantes más notorios de México, incluidos miembros de los Zetas, a Estados Unidos había agitado aún más las aguas turbulentas de la relación entre ambos países. Esta entrega, que fue recibida con frenesí en Washington, había sido una jugada política de gran envergadura, y el gobierno mexicano, presionado hasta el límite por las amenazas de aranceles del 25% y la constante demanda de cooperación en la lucha contra el tráfico de polvo blanco, no tuvo más opción que ceder. Pero lo que no sabían los funcionarios de Estados Unidos era que esa aparente victoria no iba a ser el cierre que habían imaginado. La extradición de los líderes de los Zetas fue una jugada de aparente rendición, pero las sombras del bajo mundo estaban ya organizando la respuesta. En el lado mexicano, la presión por la entrega de estos criminales ya había hecho mella en las fuerzas de seguridad locales, pero también había alimentado una rabia silenciosa en las facciones que controlaban los territorios más disputados. No solo se trataba de un golpe a la estructura de poder del crimen organizado, sino también una humillación directa a la autoridad de los chapitos. Desde las primeras horas del traslado, los ecos de las amenazas de los chapitos no tardaron en llegar. Mientras los helicópteros militares transportaban a los prisioneros hacia las instalaciones estadounidenses, un mensaje siniestro comenzó a filtrarse a los medios: "Fuera sus soldados de mi zona". Esta frase, cargada de desprecio y desafío, provocó un estremecimiento palpable en todo el país. La familia Guzmán, los chapitos, estaban enviando un mensaje claro a Washington y al gobierno mexicano. Su territorio estaba bajo su control, y cualquier intento de intervención sería respondido con violencia extrema. El presidente Biden, aún lidiando con la creciente presión interna sobre las tarifas y la migración, no podía ignorar la situación. Las amenazas de los chapitos llegaron como una advertencia de lo que podría ser el próximo capítulo en este largo conflicto. Pero lo que muchos no sabían era que las fuerzas de los chapitos ya estaban en movimiento. Habían comenzado a movilizar tropas de choque, no en las montañas de Sinaloa, sino directamente en las fronteras con los Estados Unidos, con un mensaje claro: cualquier intento de cruzar será considerado una invasión. En la madrugada, a tan solo 12 kilómetros de la frontera, se registró una incursión violenta. Un convoy estadounidense de apoyo fue atacado sin previo aviso. Los vehículos blindados fueron emboscados por un fuego intenso proveniente de grupos de élite, conocidos por su letalidad y su conocimiento del terreno. Lo que parecía ser un ataque rutinario se convirtió en una guerra psicológica que aterrorizó a los soldados y dejó a la administración de Trump con pocas opciones. Era un aviso claro de que el control de la zona no era una cuestión de fuerzas armadas, sino de poder e influencia. Mientras tanto, las conversaciones sobre los aranceles que amenazaban con colapsar la economía mexicana continuaban siendo una presión constante sobre el gobierno de López Obrador. Pero las verdaderas conversaciones, las que se llevaban a cabo en los pasillos oscuros y en las salas cerradas de poder, trataban sobre algo mucho más peligroso. La situación era ahora una cuestión de supervivencia, tanto política como territorial. La violencia ya no solo se libraba en las ciudades, había comenzado a asomar en las mesas de negociación.
En las siguientes semanas, el ataque sobre la frontera no fue un incidente aislado. Los chapitos, armados con tecnología avanzada, empezaron a desplegar estrategias de guerrilla urbana, utilizando drones, minas terrestres y una red de comunicación clandestina que desbordaba a las fuerzas estadounidenses y mexicanas. Los tiroteos en las zonas fronterizas se intensificaron, convirtiendo cada operativo en una lucha por el control del terreno. Los prisioneros de los Zetas, por su parte, no eran solo trozos de un tablero de ajedrez, eran símbolos de una batalla mucho más grande que se libraba bajo la superficie. Un ataque sorpresa a una base de datos del gobierno mexicano, atribuido a facciones leales a los chapitos, mostró que la lucha por el poder ya no se limitaba solo a los territorios. Se trataba de un combate por el control de la información, por el control de las instituciones. Los archivos filtrados contenían detalles de operaciones encubiertas, secuestros y una red de corrupción que implicaba a altos funcionarios. Lo que siguió fue aún más perturbador. Los chapitos habían colocado a sus propios hombres en posiciones claves dentro de las fuerzas de seguridad, una infiltración que les permitía adelantarse a cualquier movimiento tanto del gobierno como de las fuerzas estadounidenses. Mientras las noticias sobre las incursiones militares se multiplicaban, un hecho aún más estremecedor se produjo en las fronteras. En una de las noches más oscuras, los cuerpos mutilados de varios soldados de la Guardia Nacional fueron encontrados a lo largo de un corredor de narcotráfico. Las marcas de tortura y la humillación de sus muertes enviaban un mensaje cruel y sin piedad. Los chapitos estaban listos para llevar esta guerra mucho más allá de lo que las autoridades estaban dispuestas a enfrentar. Con cada ataque, cada represión y cada declaración, los chapitos lograban lo impensable. Sembraban el caos en las bases mismas de la diplomacia. El conflicto ya no era solo sobre el control de la frontera o la extradición de narcotraficantes. Era una confrontación directa entre la soberanía nacional y las ambiciones extranjeras. La región estaba al borde de una guerra total, donde cada movimiento de las fuerzas de seguridad podía desencadenar una escalada de violencia aún mayor. En los círculos de poder de México y Estados Unidos, la pregunta era la misma: ¿hasta dónde llegarían los chapitos para proteger su territorio? Y más importante aún, ¿quién estaría dispuesto a detenerlos? La respuesta a esta cuestión estaba lejos de ser clara, pero lo que era seguro era que la próxima jugada, la siguiente emboscada, sería mucho más devastadora que cualquiera que se hubiera presenciado hasta ahora. La guerra en las sombras de la frontera alcanzaba un punto de ebullición, con cada bando intensificando su estrategia. Los chapitos, conscientes de su poder, se habían dado cuenta de que la confrontación no solo podía ganarse con armas, sino con la manipulación de las redes de poder en las que México y Estados Unidos se enredaban. No fue una sorpresa que en las primeras horas de la madrugada, las primeras narcomantas comenzaron a aparecer en lugares estratégicos de Culiacán. Estas no eran las tradicionales amenazas hacia rivales, sino algo mucho más calculado, un desafío directo a la figura más importante del país, la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje era claro y la humillación aún más palpable. El pueblo de Sinaloa quiere justicia. Los corruptos militares nos han vendido. Es hora de que alguien lo detenga. Nosotros tomamos lo que es nuestro, Sheinbaum. Actúa ya. El impacto de las narcomantas no tardó en esparcirse como fuego en un campo seco. La presidenta Sheinbaum, en su primera reacción oficial, no tardó en convocar a una reunión urgente con sus más cercanos colaboradores. Nadie en la mesa podía ignorar la gravedad del mensaje. La ciudad de Culiacán había sido puesta al borde del caos por la mención directa a las fuerzas militares. Los chapitos no solo estaban reclamando el control de su territorio, sino que lanzaban una advertencia contundente, que el sistema corrupto dentro de las Fuerzas Armadas podría ser tan letal como el narcotráfico mismo. Pero lo que la presidenta no sabía era que los hilos del poder ya se estaban tejiendo en su contra. Fuentes no confirmadas hablaban de reuniones clandestinas entre altos mandos militares y miembros del crimen organizado, colaboraciones que, de haberse revelado, hubieran puesto en riesgo no solo la estabilidad del gobierno, sino también la propia vida de Sheinbaum. Los chapitos sabían esto y lo estaban usando como una carta más en su interminable juego de dominación. En sus manos, la denuncia de corrupción no solo era un grito de justicia, sino una amenaza directa para aquellos en las esferas de poder que, en muchos casos,
preferían callar antes que enfrentar la furia de los capos. Mientras tanto, el terror comenzaba a ser más palpable. La violencia ya no se limitaba a la frontera ni a los tiroteos esporádicos en las montañas. Los hombres de los Chapitos se infiltraban en las calles más cercanas a la casa presidencial, sembrando el caos en la oscuridad de la noche, dejando mensajes que solo aquellos que conocían las reglas del juego podían leer. Las estampillas de la justicia de los Chapitos aparecían en cada rincón de Sinaloa, y con ellas un creciente temor de que nadie, ni siquiera el gobierno, estuviera seguro en ese territorio. A medida que la tensión aumentaba, los grupos de choque de los Chapitos comenzaron a expandirse en varias ciudades del país. El impacto de la declaración fue tan grande que incluso las familias de los políticos más influyentes comenzaron a ser objetivo de pequeñas bandas armadas, mientras que la gran pregunta seguía resonando en todos los rincones. ¿Dónde estaba la línea entre la política y la violencia? La gente veía cómo los soldados que protegían los límites del país estaban siendo atacados por fuerzas desconocidas, y los ataques, cada vez más calculados, mostraban que los Chapitos no se limitaban a la violencia inmediata, sino que trabajaban en los detalles, creando un vacío de poder al que los militares debían responder. En los pasillos del Pentágono, el eco de las amenazas de los Chapitos también llegaba, aunque de manera más indirecta. La administración de Biden, ya desgastada por el desgaste de las medidas de aranceles y las tensiones migratorias, no podía permitirse un escenario donde las amenazas de un grupo criminal se convirtieran en una excusa para desestabilizar la región aún más. Mientras tanto, en los pasillos del gobierno mexicano, se hablaba de un posible acuerdo tácito entre las Fuerzas Armadas y los Chapitos para contener la violencia, pero la conspiración era demasiado peligrosa para salir a la luz. Cada paso, cada movimiento, podría desencadenar una tormenta aún más peligrosa. Era entonces cuando el peor de los escenarios parecía volverse una realidad. En medio de esta espiral de terror, los Chapitos decidieron intensificar la presión. "Fuera sus soldados de mi zona", no era solo un mensaje para Trump, era un grito de guerra, una declaración formal de que la soberanía de Sinaloa, de la región bajo su control, no sería negociada con nadie. En una serie de ataques sincronizados, cientos de drones de las fuerzas leales a los Chapitos comenzaron a sobrevolar las áreas más sensibles del país, provocando pánico entre los soldados estadounidenses estacionados en la frontera. A cada hora, las imágenes filtradas mostraban grupos armados de los Chapitos infiltrándose en las zonas de vigilancia, reduciendo las fuerzas federales a simples espectadores de un dominio imparable. Pero no era solo la violencia física lo que estaba en juego, sino algo mucho más insidioso: el control de la narrativa. A través de ataques cibernéticos, los Chapitos comenzaron a liberar información comprometedora, amenazando con exponer las verdaderas conexiones entre ciertos oficiales de alto rango y los carteles. En un momento de puro horror psicológico, los medios de comunicación en México recibieron las primeras pruebas: grabaciones de conversaciones comprometedoras entre militares y capos del crimen organizado, y no solo de Sinaloa. Los Chapitos, ahora con la ventaja de la información, comenzaban a jugar con la política como una pieza más del ajedrez. La humillación que provocaban a través de estos métodos era mucho más impactante que cualquier balazo o ataque armado. La tensión alcanzó niveles insoportables, y con cada paso que daba la administración de Sheinbaum, el cerco de los Chapitos se estrechaba. Mientras los drones seguían volando y las luces de la frontera iluminaban la noche, México vivió sus horas más oscuras. El control de Sinaloa, en el corazón del imperio de los Chapitos, se convertía en una lección brutal sobre el poder, la corrupción y la desesperación. La guerra no solo estaba siendo librada en las calles, sino también en las mentes de aquellos que ya sabían que las reglas del juego habían cambiado para siempre.